La luz en la tormenta, versión mejorada. El trueno estalló como un látigo sobre el cielo oscuro. Valeria corría descalza por las calles mojadas, con su hija Sofía de apenas 3 años temblando en sus brazos. El vestido empapado se pegaba a su cuerpo, y sus pies sangraban sobre el asfalto frío. Detrás de ella, la voz de Rodrigo desgarraba la noche como una bestia furiosa. «Vuelve aquí, Valeria. No eres nada sin mí». Pero Valeria no miró atrás. Había vivido 5 años en ese infierno. 5 años soportando golpes, humillaciones y amenazas. Pero esa noche, cuando vio a Rodrigo levantar la mano contra su hija, algo dentro de ella despertó. No era solo miedo. Era dignidad. Era instinto de madre. Era la última chispa de vida que le quedaba. «Dios, si existes», susurró entre jadeos, «protégenos esta vez». La lluvia caía con furia cuando llegó a una pequeña iglesia al final de la calle. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Sin pensarlo 2 veces, Valeria entró. El interior olía a madera vieja y velas consumidas. No había nadie. Solo el silencio y las bancas vacías bañadas por la luz tenue de un vitral roto. Valeria se dejó caer en el suelo de rodillas, abrazando a Sofía con todas sus fuerzas. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. «Mami, ¿por qué papá nos odia?», preguntó la niña con voz temblorosa. Valeria no tuvo respuesta. Solo la abrazó más fuerte, como si ese gesto pudiera protegerla de todo el mal del mundo. En ese instante, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre entró sacudiéndose el agua del abrigo. Era alto, de unos 40 años, con barba recortada y ojos que reflejaban una tristeza antigua pero también una paz profunda. Al verlas en el suelo, se detuvo en seco. «¿Están bien?», preguntó con voz grave pero suave. Valeria levantó la vista, asustada. No confiaba en los hombres. No después de todo lo que había vivido. Pero había algo en la mirada de ese desconocido que no transmitía amenaza. Era diferente. Era real. «Necesitamos un lugar donde quedarnos», dijo ella con voz quebrada. «Solo esta noche». El hombre asintió sin hacer preguntas. «Vengan conmigo». Se llamaba Mateo. Era el pastor de esa pequeña iglesia olvidada en el barrio más pobre de la ciudad. Vivía en una casa modesta al lado del templo, con lo justo para sobrevivir. Esa noche, sin dudarlo ni un segundo, les ofreció su habitación mientras él dormía en el sofá desgastado de la sala. Valeria pasó horas despierta, mirando el techo de madera. No entendía por qué ese hombre las había ayudado sin pedir nada a cambio. El mundo le había enseñado que siempre había un precio. Siempre había una segunda intención. Siempre. Pero Mateo parecía diferente. A la mañana siguiente, el sol apareció tímido entre las nubes grises. Valeria despertó al olor de pan recién hecho. Bajó con Sofía de la mano y encontró a Mateo en la cocina, preparando el desayuno con movimientos tranquilos. «Buenos días», dijo él con una sonrisa serena. «Espero que hayan descansado». Valeria se sentó despacio, aún incómoda con tanta amabilidad. «¿Por qué nos ayudaste?». Mateo sirvió café en 2 tazas desparejas. «Porque es lo correcto». «Nadie hace nada solo porque es correcto», replicó ella con desconfianza. Él la miró fijamente, sin juzgarla. «Yo sí. Porque así me lo enseñó Cristo». Él dijo: «Fui forastero, y me recibisteis. No necesito otra razón». Valeria bajó la mirada. Hacía años que no escuchaba hablar de Dios de esa manera. En su casa, Dios era un concepto vacío. Su esposo, Rodrigo, se burlaba abiertamente de la fe cada vez que podía. «Dios es para los débiles», solía decir con desprecio. «Yo no necesito a nadie. Yo me construí a mí mismo». Rodrigo era un hombre exitoso, dueño de una empresa de construcción que crecía año tras año. Tenía dinero, poder y una reputación impecable en público. La gente lo respetaba. Lo admiraba. Pero en privado era un monstruo. Bebía hasta perder el control, insultaba a Valeria frente a su hija y en más de una ocasión la había golpeado hasta dejarla inconsciente en el piso de la cocina. «Eres mía», le decía con voz fría. «Sin mí, no eres nada». Y durante mucho tiempo, Valeria lo creyó. Se convenció de que merecía ese trato. Que tal vez ella era el problema. Que si fuera mejor esposa, mejor madre, mejor mujer, Rodrigo cambiaría.
Pero ahora, sentada en esa cocina humilde, con un hombre que le ofrecía pan sin esperar nada, comenzó a preguntarse si tal vez había otra forma de vivir. Si tal vez Dios no la había abandonado. Si tal vez todavía había esperanza. Los días pasaron lentamente. Valeria y Sofía se quedaron en la casa de Mateo. Él nunca las presionó para que se fueran. Al contrario, les ofreció un espacio seguro, un refugio donde podían comenzar a sanar las heridas invisibles que cargaban. Mateo pasaba las mañanas en la iglesia, atendiendo a los pocos fieles que asistían. Eran ancianos en su mayoría, gente sencilla que vivía de pensiones mínimas y de la esperanza en algo más grande que ellos mismos. Por las tardes, Mateo ayudaba a Valeria con las cosas de la casa y jugaba con Sofía, haciéndola reír por primera vez en mucho tiempo. Una noche, mientras Sofía dormía profundamente en el cuarto, Valeria se atrevió a preguntarle, ¿por qué haces esto? No me conoces. No sabes si voy a traerte problemas. Mateo dejó la Biblia que estaba leyendo y la miró con esa serenidad que lo caracterizaba. Todos cargamos con algo, Valeria. Yo también tengo mi historia. Ella esperó en silencio, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Hace 7 años, perdí a mi esposa y a mi hijo en un accidente de tránsito. Yo manejaba. Fue mi culpa. Su voz se quebró ligeramente. Durante mucho tiempo, creí que Dios me había abandonado. Que me castigaba por mis errores. Bebí. Quise acabar con todo. Pero después entendí algo. Dios no me dejó. Él me sostuvo cuando yo ya no podía sostenerme a mí mismo. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Y cómo lo superaste? No lo superé. Aprendí a vivir con eso. Y decidí que, si Dios me dio una segunda oportunidad, iba a usarla para ayudar a otros. Como Job, que perdió todo pero nunca perdió su fe. Como está escrito, el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Las palabras de Mateo resonaron en el corazón de Valeria como campanas distantes. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. No era completa. No era perfecta. Pero estaba ahí, pequeña y frágil, como una llama protegida del viento. Pero la paz no dura cuando el enemigo sigue buscando. Una tarde soleada, Rodrigo apareció frente a la iglesia. Había rastreado a Valeria a través de conocidos, amenazas y sobornos. No había sido difícil. En ese barrio, todos hablaban. Y el dinero compraba lenguas. Llegó en su camioneta negra, con el motor rugiendo como una bestia furiosa. Bajó con paso firme, los ojos inyectados en sangre y una sonrisa torcida en los labios. Llevaba 3 días sin dormir, consumido por la rabia y el alcohol. Mateo estaba en el jardín de la iglesia, podando unas flores con paciencia. Al verlo, se puso de pie lentamente, sin miedo pero con cautela. ¿Quién es usted?, preguntó Rodrigo con voz amenazante. Soy el pastor de esta iglesia. ¿Puedo ayudarlo en algo? Rodrigo se rió con desprecio. Un pastor. Claro. Uno de esos que hablan de amor y perdón mientras roban a los ingenuos. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Vine por mi esposa. Está aquí, ¿verdad? Mateo no retrocedió ni un centímetro. Si se refiere a Valeria, ella está bajo protección. ¿Protección? Tuya. Rodrigo lo empujó con fuerza, haciéndolo trastabillar. No eres nadie, viejo. Y ella es mía. Siempre ha sido mía. Mateo se mantuvo firme, recuperando el equilibrio. Ella no es propiedad de nadie. Es una hija de Dios. Y tiene derecho a vivir sin miedo. La ira de Rodrigo estalló como un volcán. Le lanzó un puñetazo que lo derribó al suelo con fuerza. El impacto resonó en el silencio del jardín. Mateo cayó sobre las flores que acababa de podar, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. Valeria, que había escuchado todo desde la ventana de la cocina, salió corriendo con el corazón acelerado. Basta, Rodrigo. Él se giró hacia ella con odio puro en la mirada. Así que aquí estabas, escondiéndote con este payaso. No voy a volver contigo, dijo Valeria con voz temblorosa pero decidida. Rodrigo se acercó a ella lentamente, como un depredador acechando a su presa. Ah, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes nada. Sin mí, no eres nada. Mateo se levantó con dificultad, limpiándose la sangre del labio.
Tiene dignidad. Y eso vale más que todo tu dinero. Rodrigo lo miró con desprecio absoluto. ¿Dignidad? La dignidad no paga cuentas, idiota. La dignidad no pone comida en la mesa. Se giró hacia Valeria con frialdad. Tienes hasta mañana para volver. Si no lo haces, te juro que te arrepentirás. Y este pastor de pacotilla también. Se marchó dejando atrás una nube de polvo y amenazas que flotaban en el aire como veneno. Esa noche, Valeria no pudo dormir. El miedo la paralizaba como cadenas invisibles. Sabía de lo que Rodrigo era capaz. Había visto su violencia, su frialdad, su capacidad para destruir todo lo que tocaba sin remordimiento alguno. Mateo se sentó con ella en la sala oscura, iluminada solo por una vela. No tienes que enfrentarlo sola. No quiero que te lastimen por mi culpa, dijo ella con lágrimas rodando por sus mejillas. Cristo nos enseñó a cargar los unos las cargas de los otros. No es tu culpa. Es tu prueba. Y no estás sola. Nunca lo has estado. Valeria lo miró con ojos llenos de dudas y miedo. ¿Cómo puedes tener tanta fe después de todo lo que perdiste? Porque he visto a Dios actuar en lo imposible. He visto cómo la oscuridad más profunda no puede apagar la luz de su amor. Y sé que Él está contigo, aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Las palabras de Mateo plantaron una semilla en el corazón destrozado de Valeria. Una semilla. Pequeña, frágil, pero viva. Una semilla que comenzaba a germinar en la tierra árida de su alma. Al día siguiente, Rodrigo volvió. Pero esta vez no vino solo. Trajo a 2 hombres con él, matones de su empresa que le debían favores. Hombres sin principios, sin conciencia, dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Entraron a la iglesia sin permiso, con pasos pesados que resonaban en el silencio sagrado del lugar. Las bancas antiguas temblaban bajo su peso. Los vitrales parecían llorar. Valeria estaba en la cocina con Sofía, preparando el almuerzo. Al escuchar las voces agresivas, su corazón se aceleró violentamente. Sofía la miró con ojos asustados. «Mami, ¿es papá?» Valeria asintió en silencio, abrazándola con fuerza. Mateo salió a enfrentarlos con calma pero con determinación. «Esto es propiedad privada. Les pido que se retiren». Rodrigo se burló abiertamente. ¿Propiedad privada? Esto es una iglesia de pobres. No vale nada. Ni siquiera tiene alarma. Uno de los matones, un hombre enorme con cicatrices en el rostro, empujó a Mateo contra la pared con violencia. «Dinos dónde está la mujer y nos vamos sin problemas». Mateo no respondió. Solo los miró con firmeza, sin odio pero sin ceder. Sus ojos reflejaban una paz que enfurecía aún más a Rodrigo. «Bien. Si no quieres hablar, te haré hablar». Lo golpearon sin piedad. Puños, patadas, insultos. Mateo cayó al suelo, pero no gritó. No suplicó. Solo cerró los ojos y oró en silencio, como Cristo en el Getsemaní, aceptando su calvario con dignidad. Valeria, al escuchar los golpes y los gritos, tomó la decisión más difícil de su vida. Salió de la cocina con Sofía en brazos, las piernas temblando pero la mirada firme. «Basta. Iré contigo. Pero déjalo en paz». Rodrigo sonrió con satisfacción cruel. Sabía que entrarías en razón. Mateo, con la cara ensangrentada y el cuerpo magullado, levantó la mano con dificultad. «No lo hagas, Valeria. No vuelvas a esa oscuridad». Ella lo miró con lágrimas cayendo como ríos. «No puedo dejar que te maten por mí». «Hay cosas por las que vale la pena morir», respondió Mateo con voz débil pero firme. «Como está escrito, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». «No temas, Valeria. Dios está con nosotros». Rodrigo se hartó de la escena. Ya basta de sermones religiosos. Tomó a Valeria del brazo con violencia, apretando hasta lastimarla. «Nos vamos. Ahora». Pero en ese instante preciso, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Entraron varios vecinos del barrio, alertados por los gritos y la conmoción. Entre ellos estaba Rosa, una mujer mayor y fiel de la iglesia, con el bastón en una mano y la Biblia en la otra. «Suelta a esa mujer», gritó Rosa con valentía que desafiaba su edad. Rodrigo se giró, sorprendido y molesto. Los vecinos rodearon la escena formando un círculo protector. No eran muchos,
pero su presencia cambió completamente el ambiente. Había fuerza en la unidad. Esto no es asunto suyo, gruñó Rodrigo con dientes apretados. Sí lo es, respondió un hombre del grupo, un carpintero llamado Don Manuel. Aquí todos nos cuidamos. Somos una comunidad. Y si tocas al pastor, nos tocas a todos. Rodrigo evaluó la situación con frialdad. Sus matones estaban inquietos. Sabía que si escalaba más, las cosas se le saldrían de control. Había testigos ahora. Y no podía arriesgar su reputación. Esto no termina aquí, dijo con odio puro. Se giró hacia Valeria con una mirada que prometía venganza. Volveré. Y cuando lo haga, nadie te protegerá. Nadie. Se marchó con sus hombres, dejando atrás una amenaza que flotaba en el aire como humo tóxico. Los vecinos ayudaron a Mateo a levantarse con cuidado. Rosa limpió sus heridas con ternura maternal mientras Valeria lloraba en silencio, abrumada por la culpa y la gratitud. Esto es mi culpa, susurró con voz quebrada. Mateo la tomó de la mano con suavidad. No. Esto es parte de la batalla. Pero recuerda lo que dice el Salmo 34, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Él está con nosotros. Esa noche, Valeria se arrodilló por primera vez en años. Con las manos temblorosas y el corazón roto en 1000 pedazos, oró con sinceridad. Dios, si estás ahí, ayúdame. No sé cómo salir de esto. Tengo miedo. Mucho miedo. Pero si Mateo confía en ti, yo quiero intentarlo. Dame fuerzas. No hubo truenos ni señales milagrosas. No aparecieron ángeles ni voces celestiales. Solo un silencio profundo y sanador. Pero en ese silencio, Valeria sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Los días siguieron con una tensión constante. Rodrigo no volvió físicamente, pero su presencia se sentía como una sombra oscura. Valeria vivía con el miedo constante de que en cualquier momento aparecería de nuevo, más furioso, más peligroso. Mateo, mientras tanto, seguía con su labor pastoral. Predicaba los domingos a su pequeña congregación, ayudaba a los necesitados del barrio, y poco a poco. Valeria comenzó a asistir a los servicios religiosos. Al principio se sentaba al fondo, callada, observando todo con desconfianza. Pero las palabras de Mateo resonaban en su interior como ecos de verdad. La fe no es ausencia de miedo. Es confiar en Dios a pesar del miedo. Es caminar sobre las aguas mientras las olas rugen. Una tarde soleada, mientras Valeria barría el patio de la iglesia, una mujer desconocida se acercó. Era elegante, con ropa cara y maquillaje perfecto. Pero había algo frío en su sonrisa. ¿Tú eres Valeria?, preguntó con voz suave pero calculadora. Ella asintió, desconfiada. ¿Quién es usted? Soy Clara, la hermana de Rodrigo. Vine a hablar contigo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Clara tenía la misma mirada calculadora que su hermano. La misma sonrisa que no llegaba a los ojos. Rodrigo está destrozado, dijo Clara con falsa dulzura. Te extraña mucho. Quiere que vuelvas. Dice que puede cambiar. No voy a volver. Nunca. Clara se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Escucha bien, pequeña ingenua. Mi hermano no va a rendirse. Nunca lo hace. Y si tú insistes en esta tontería, él va a destruir a ese pastor. Lo va a arruinar. Le va a quitar todo lo que tiene. Y tú vas a cargar con esa culpa el resto de tu vida. Valeria apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mateo no tiene miedo. Tal vez no. Pero tú sí. Clara sonrió con malicia pura. Piensa en tu hija. ¿Quieres que crezca en esta miseria? ¿En esta pobreza? ¿O prefieres darle una vida digna, con todo lo que el dinero puede comprar? Las palabras de Clara fueron como veneno inyectado directamente en el corazón. Valeria pasó días en una tormenta interna que la destrozaba por dentro. Sabía que Rodrigo cumpliría sus amenazas. Sabía que Mateo sufriría por su causa. Y no podía soportar esa idea. Una noche oscura, decidió irse. En silencio, empacó sus pocas cosas en una bolsa vieja y tomó a Sofía dormida en brazos. Pero cuando llegó a la puerta de salida, encontró a Mateo esperándola en la oscuridad. ¿A dónde vas?,
Preguntó con tristeza en la voz. No puedo seguir poniéndote en peligro. Es mejor que me vaya. Es lo correcto. Mateo negó con la cabeza lentamente. Huir no es la respuesta. Él te encontrará. Siempre lo hace. Y volverás a lo mismo, o peor. Entonces, ¿qué hago?, gritó Valeria desesperada, con lágrimas de impotencia. No soy fuerte como tú. No tengo tu fe. No sé orar. No sé confiar. Mateo la tomó de los hombros con gentileza. La fe no se mide por la fuerza que tienes. Se mide por la disposición a seguir, aunque todo parezca perdido. Como David frente a Goliat. No era el más fuerte, no era el más grande, no era el más preparado. Pero confiaba en que Dios pelearía por él. Y venció. Valeria se derrumbó en llanto. Mateo la abrazó con ternura, y en ese abrazo, ella sintió algo que nunca había recibido de un hombre: amor puro, sin condiciones, sin expectativas, sin violencia. Pasaron las semanas lentamente. Rodrigo, frustrado y furioso, comenzó a sabotear la iglesia desde las sombras. Cortó el suministro de agua, pagó a inspectores corruptos para que clausuraran el edificio por supuestas violaciones, difundió rumores maliciosos sobre Mateo en el barrio. La comunidad empezó a alejarse poco a poco. Los fieles dejaron de asistir por miedo a represalias. Las donaciones se detuvieron completamente. Mateo enfrentaba la bancarrota inminente. Una mañana fría, recibió una notificación legal con sello oficial. Rodrigo había comprado la deuda del terreno donde estaba construida la iglesia. Si no pagaban en 30 días, perderían todo. El edificio sería demolido y vendido. Mateo leyó el documento en silencio, con las manos temblando ligeramente. Valeria, al verlo, sintió que su corazón se partía en dos. Esto es por mi culpa. Todo es por mi culpa. Él negó con calma sobrenatural. Esto es una prueba. Y las pruebas no vienen para destruirnos, sino para fortalecernos. Como el oro que se purifica en el fuego. Esa noche, la iglesia organizó una vigilia de oración. Solo asistieron unos pocos: Rosa con su bastón, 2 familias humildes, don Manuel el carpintero, y Valeria con Sofía. La iglesia parecía vacía, pero había algo poderoso en ese pequeño grupo. Mateo predicó con voz firme y llena de convicción. Hermanos, enfrentamos tiempos difíciles. Muy difíciles. Pero recordemos lo que dice Isaías 41 versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Valeria, sentada en la primera banca con Sofía dormida en su regazo, cerró los ojos con fuerza. Por primera vez en su vida, decidió creer de verdad. No porque tuviera todas las respuestas, no porque entendiera todo, sino porque necesitaba un ancla en medio de la tormenta que amenazaba con hundirla. El mes pasó demasiado rápido. No había forma humana de reunir el dinero necesario. El día del desalojo llegó como una sentencia de muerte. Rodrigo apareció frente a la iglesia con un oficial, varios trabajadores y una sonrisa triunfante en el rostro. Se acabó, pastor. Esta tierra ahora es mía. Y voy a construir aquí un bar. Algo útil. Mateo no respondió con palabras. Solo se quedó de pie frente a la iglesia que había sido su hogar y su propósito, con Valeria y Sofía a su lado formando una línea de resistencia silenciosa. Rodrigo miró a Valeria con desprecio absoluto. Última oportunidad, Valeria. ¿Vienes conmigo ahora mismo o los echo a todos a la calle como perros? Valeria respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Miró a Sofía, quien la observaba con ojos confiados. Luego miró a Mateo, quien le sonrió con paz. Y finalmente, miró a Rodrigo directo a los ojos sin pestañear. No. Rodrigo se quedó helado, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a volver contigo. No ahora, no nunca. Prefiero vivir en la calle que volver a ese infierno. La ira de Rodrigo estalló como un volcán. Entonces que se pudran todos. Sáquenlos de aquí. Pero en ese momento preciso, algo inesperado sucedió. Una fila de autos comenzó a llegar lentamente por la calle. Vecinos del barrio, algunos que ni siquiera iban a la iglesia, bajaron con sobres en las manos y determinación en los rostros. Venimos a ayudar, dijo uno de ellos con voz firme. Otro añadió, escuchamos lo que está pasando.
Y no vamos a permitir que destruyan este lugar. Esta iglesia es parte de nuestro barrio. Uno a uno, entregaron dinero. No era mucho individualmente, pero juntos comenzaban a sumar. Rosa, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, entregó sus ahorros de toda una vida. Esta iglesia me salvó cuando perdí a mi esposo. Pastor Mateo estuvo conmigo en el funeral cuando nadie más vino. No voy a dejar que se la quiten. Rodrigo observaba la escena con incredulidad y rabia creciente. Esto no cambia nada. No tienen suficiente dinero. Ni siquiera están cerca. Pero entonces, un auto lujoso y brillante se detuvo frente a la iglesia. Bajó un hombre mayor, bien vestido con traje impecable. Era don Emilio, un empresario cristiano reconocido en toda la ciudad. Me enteré de esta situación por las noticias. Y vine personalmente a saldar la deuda completa. Extendió un cheque certificado con la cantidad exacta necesaria más un extra para reparaciones. Rodrigo, derrotado públicamente, no pudo hacer nada más que observar. El oficial verificó el cheque cuidadosamente y declaró con voz oficial: la deuda está saldada en su totalidad. No procede el desalojo. La comunidad estalló en aplausos, abrazos y lágrimas de alegría. Mateo, con los ojos húmedos de emoción, levantó las manos al cielo gris. Gloria a Dios en las alturas. Él nunca abandona a sus hijos. Rodrigo, humillado frente a todos, se acercó a Valeria una última vez con odio puro en la mirada. Esto no termina aquí. Te lo juro. Ella lo miró sin miedo, con una fuerza nueva que nacía desde adentro. Para mí, sí terminó. Ya no eres parte de mi vida. Ya no tienes poder sobre mí. Rodrigo se marchó en su camioneta, dejando atrás una estela de rabia impotente. Mientras conducía de regreso a su mansión vacía, la soledad lo envolvió como una mortaja fría. No tenía amigos reales, no tenía familia que lo respetara. Solo tenía dinero y poder. Y por primera vez en su vida arrogante, comprendió que el dinero no llenaba el vacío que había acabado con su orgullo y su violencia. Pasaron los meses transformando todo. Valeria comenzó una nueva vida con determinación. Con la ayuda de la iglesia, consiguió trabajo en una panadería local. El dueño, un hombre cristiano llamado Don Pedro, le dio una oportunidad sin hacer preguntas invasivas. Poco a poco, Valeria empezó a ahorrar cada peso. Consiguió un pequeño departamento para ella y Sofía. No era lujoso ni tenía vista al mar. Pero era suyo. Era un hogar construido con esfuerzo honesto y dignidad recuperada. Mateo seguía siendo su guía espiritual y, poco a poco, algo más profundo florecía entre ellos. Pasaban las tardes juntos, hablando de la vida, de la fe, de los sueños que ambos habían perdido y ahora empezaban a recuperar con paciencia. Una tarde luminosa, mientras caminaban por el parque del barrio, Sofía corrió adelante persiguiendo una mariposa amarilla. Mateo y Valeria se quedaron solos bajo la sombra generosa de un árbol antiguo. Gracias, dijo ella con suavidad genuina. Por no rendirte conmigo cuando yo misma me había rendido. Nunca me rendiría, respondió él con voz firme. Porque veo en ti lo que Dios ve, una mujer valiente, fuerte, digna de amor verdadero. Valeria sintió que las lágrimas llegaban de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de sanación, de esperanza. ¿Crees que puedas ser feliz algún día? ¿De verdad feliz? Mateo sonrió con ternura infinita. Ya lo eres. Solo que ahora lo estás descubriendo. La felicidad no es ausencia de dolor. Es paz en medio de la tormenta. Valeria lo miró largamente, estudiando cada detalle de su rostro. Y en ese momento, algo cambió para siempre. No fue dramático, no hubo música de fondo ni efectos especiales. Solo un silencio lleno de significado profundo. Mateo tomó su mano con suavidad, como quien sostiene algo precioso y frágil. Ella no la retiró. Valeria, yo sé que has sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir. Y no quiero apresurarte ni presionarte. Pero quiero que sepas algo importante. Yo te amo. No como un pastor que cuida de su fiel. Te amo como un hombre que encontró en ti la razón para volver a creer en el amor después de años de oscuridad. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Por años, había creído que el amor era sinónimo de dolor, de control, de violencia. Pero ahí estaba Mateo, ofreciéndole algo completamente distinto. Algo puro, limpio, sanador.
Yo también te amo, susurró ella con voz temblorosa. Pero tengo miedo. Mucho miedo de volver a confiar. Está bien tener miedo. El miedo es humano. Pero no dejes que el miedo te robe la bendición que Dios tiene preparada para ti. Esa noche, de regreso en su pequeño departamento, Valeria se arrodilló junto a la cama. Sofía dormía tranquila, respirando suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria oró con el corazón completamente lleno de paz. Gracias, Dios. Gracias por sacarme de la oscuridad más profunda. Gracias por darme una segunda oportunidad cuando yo no la merecía. Gracias por poner a Mateo en mi camino. Ayúdame a ser valiente. Pero la historia no terminó en paz para todos. Rodrigo, consumido por el odio y la arrogancia que lo habían definido toda su vida, cayó en una espiral autodestructiva imparable. Perdió su empresa por malas decisiones financieras tomadas mientras bebía. Sus socios lo abandonaron uno tras otro. Sus empleados lo demandaron por maltrato laboral. Y poco a poco, el imperio que había construido con mentiras, explotación y orgullo se desmoronó como castillo de arena. Se refugió completamente en el alcohol. Cada noche, bebía hasta perder el conocimiento en su mansión vacía. Intentaba ahogar el vacío existencial, pero el vacío seguía creciendo como un agujero negro en su pecho. Una noche oscura y lluviosa, borracho y desesperado, decidió buscar a Valeria una última vez. No para pedirle perdón, no para reconocer sus errores, sino para culparla de todo lo que había perdido. Todo es tu culpa, murmuraba mientras conducía erráticamente por las calles mojadas. Si no te hubieras ido, nada de esto habría pasado. Nada. Pero la verdad era completamente diferente. Rodrigo había perdido todo porque había construido su vida sobre arena movediza. Sobre el orgullo, la mentira, el control y el desprecio por los demás. Y como dice el Evangelio de Mateo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esa noche fatal, Rodrigo perdió completamente el control del auto. La lluvia caía con furia, reduciendo la visibilidad a casi cero. La camioneta se salió de la carretera a alta velocidad y se estrelló violentamente contra un árbol centenario. El impacto fue brutal, ensordecedor. El metal se retorció como papel. Los vidrios explotaron en 1000 pedazos. Los paramédicos llegaron 20 minutos después, pero el daño ya estaba hecho. Rodrigo estaba vivo, pero gravemente herido. Lo llevaron al hospital con sirenas aullando en la noche. Cuando despertó horas después, estaba conectado a múltiples máquinas que pitaban constantemente. Tenía fracturas múltiples, hemorragia interna, traumatismo craneal. Los médicos le dieron pocas esperanzas de recuperación total. Pasó semanas en cuidados intensivos, completamente solo. Nadie fue a verlo. Nadie preguntó por él. Nadie lloró por su condición. En uno de esos días grises e interminables, una enfermera joven le preguntó con profesionalismo, ¿quiere que llamemos a alguien? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que deba saber? Rodrigo intentó responder, buscó en su memoria, revisó mentalmente su vida entera. Pero no había nadie. Su hermana Clara lo había abandonado tras el escándalo público. Sus socios lo despreciaban abiertamente. ¿Y Valeria? Valeria ya no era parte de su mundo. No hay nadie, susurró con voz rota y vacía. La enfermera lo miró con lástima genuina y se marchó en silencio. Rodrigo se quedó completamente solo, mirando el techo blanco del hospital que parecía juzgarlo. Y por primera vez en su vida arrogante, enfrentó la verdad desnuda, había desperdiciado absolutamente todo. Había tenido una esposa que lo amó al principio, una hija hermosa e inocente, oportunidades infinitas de cambiar su camino. Pero había elegido conscientemente el orgullo. Había elegido la violencia. Había elegido rechazar a Dios y burlarse de la fe. Una tarde tranquila, recibió una visita completamente inesperada. La puerta de su habitación se abrió despacio, casi con reverencia. Y entró Valeria, vestida con sencillez pero irradiando una paz que Rodrigo nunca había visto en ella. Rodrigo la miró con sorpresa absoluta y vergüenza profunda. Ella estaba completamente cambiada. Ya no era la mujer asustada y rota que había huido bajo la lluvia aquella noche terrible. Era una mujer fuerte, serena, llena de una paz que él no podía comprender.
¿Por qué viniste?, preguntó él con voz débil y rasposa. Valeria se acercó lentamente a la cama hospitalaria. Vine porque necesito cerrar este capítulo completamente. No por ti. Por mí. Por mi sanación. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. Lo siento. Lo siento mucho. Sé que lo sientes ahora. Pero eso no borra lo que hiciste durante años. Lo sé perfectamente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla demacrada. Yo lo perdí todo, Valeria. La empresa, el dinero, el respeto, todo. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que me doy cuenta ahora de que lo único que realmente importaba en esta vida, era lo que tenía contigo y con Sofía. Y lo destruí con mis propias manos. Valeria respiró hondo, procesando sus palabras. No destruiste todo, Rodrigo. Sofía está bien. Está creciendo feliz, sana, sin miedo. Yo estoy bien. Encontré paz. Y tú todavía puedes buscar a Dios. Antes de que sea demasiado tarde para tu alma. Rodrigo la miró con incredulidad absoluta. ¿Me estás hablando de Dios? ¿En serio? Después de absolutamente todo lo que te hice sufrir. Sí. Porque yo también estuve completamente perdida en la oscuridad. Y Él me encontró cuando yo ya no tenía esperanza. Y si me encontró a mí, puede encontrarte a ti. La misericordia de Dios no tiene límites. Rodrigo cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de décadas de orgullo. No respondió con palabras. Valeria dejó una Biblia nueva sobre la mesa de noche, junto a los medicamentos. Lee el Salmo 51. David lo escribió después de cometer adulterio con Betsabé y asesinar a su esposo Urías. Pecados terribles. Y aún así, Dios lo perdonó. No porque David lo mereciera, sino porque se arrepintió de verdad, con el corazón destrozado. Valeria se dio la vuelta con decisión y salió de la habitación sin mirar atrás. Rodrigo se quedó completamente solo con la Biblia. Pasaron 5 días completos antes de que finalmente la abriera con manos temblorosas. Cuando finalmente lo hizo, leyó con dificultad: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí». Las palabras lo golpearon como un martillo directo al corazón endurecido. Por primera vez en toda su vida, Rodrigo lloró de verdad. No de autocompasión ni de rabia. Lloró de arrepentimiento genuino, del tipo que parte el alma. Dios, si realmente existes, perdóname. No merezco absolutamente nada. Soy un monstruo. Destruí todo lo bueno que toqué. Pero, necesito tu perdón. Lo necesito desesperadamente. No hubo voces celestiales resonando. No aparecieron luces brillantes ni ángeles. Pero algo profundo en su corazón comenzó a cambiar. Era pequeño, casi imperceptible. Pero estaba ahí, creciendo lentamente. 3 días después, Rodrigo murió. Las complicaciones de sus heridas internas fueron demasiado severas. Su cuerpo ya no pudo resistir más. En sus últimos momentos conscientes, pidió con urgencia que llamaran a un capellán del hospital. Confesó sus pecados con voz entrecortada. Lloró amargamente por todo el daño causado. Y aunque su vida había sido un completo desastre moral, encontró una chispa de paz en el último aliento que dio en este mundo. Valeria asistió al funeral por decisión propia. No por obligación social ni por presión. Sino por compasión genuina y por cerrar definitivamente ese capítulo. Mientras veía el ataúd descender lentamente hacia la tierra, sintió que un peso enorme que había cargado por años se levantaba completamente de sus hombros. Ya terminó, susurró con alivio. Todo terminó. Mateo, firme a su lado, tomó su mano con ternura. Ahora empieza lo verdaderamente nuevo. Tu vida real. 1 año después de esos eventos dolorosos, Mateo y Valeria se casaron en la misma iglesia humilde donde todo había comenzado aquella noche lluviosa. Fue una ceremonia sencilla pero absolutamente llena de amor verdadero. Sofía, ahora de 10 años, llevaba las flores con orgullo junto a Rosa, quien no dejaba de sonreír con lágrimas de alegría pura rodando por sus mejillas arrugadas. La niña había crecido completamente rodeada de amor sano, y ya no recordaba las noches de terror. Solo conocía la paz profunda del hogar que Mateo y Valeria habían construido juntos con paciencia.
La iglesia estaba decorada con flores silvestres y velas encendidas. No había lujos materiales ni decoraciones caras. Pero había algo que todo el dinero del mundo no podía comprar, una comunidad genuinamente unida por la fe y el amor desinteresado. Don Emilio, el empresario cristiano que había salvado la iglesia en su momento más oscuro, estaba sentado en primera fila con su esposa. Don Pedro, el dueño de la panadería que le había dado trabajo a Valeria, y su familia también asistieron vestidos con sus mejores ropas. Incluso algunos vecinos que nunca habían pisado una iglesia llegaron para celebrar. Porque todos habían sido testigos de la transformación milagrosa. Habían visto a una mujer rota convertirse en una mujer fuerte. Habían visto la luz vencer a la oscuridad. Cuando Valeria caminó por el pasillo humilde del brazo de don Pedro, quien había aceptado con honor entregarla, sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido con sus propias manos durante meses. Mateo la esperaba al frente, junto al altar, con los ojos húmedos de emoción. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sonrieron con una complicidad profunda que solo ellos entendían completamente. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. El pastor invitado habló sobre el amor que refleja el amor de Cristo por su iglesia. Sobre la paciencia, la bondad, el perdón. Sobre cómo Dios restaura lo que parecía completamente destruido. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo habló primero con voz firme: Valeria, cuando te vi aquella noche bajo la lluvia, vi más que una mujer asustada. Vi a una hija de Dios que necesitaba recordar quién era realmente. Hoy, frente a todos estos testigos, prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Como Cristo amó a la iglesia. Valeria, con lágrimas corriendo libremente, respondió: Mateo, tú me enseñaste que el amor verdadero existe. Que no tiene que doler. Que puede sanar. Prometo amarte fielmente, apoyarte en todo y caminar contigo en fe hasta que la muerte nos separe. Se besaron mientras la pequeña congregación aplaudía con alegría genuina. Sofía corrió a abrazarlos a ambos, formando un círculo perfecto de familia restaurada. La celebración después fue modesta pero llena de vida. Comida casera preparada por las mujeres de la iglesia. Música simple tocada con guitarras viejas. Risas sinceras y abrazos largos. No había fotógrafo profesional, solo don Manuel con su teléfono capturando momentos preciosos. Rosa se acercó a Valeria durante la fiesta y la abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Mira cuán lejos has llegado. Dios es fiel. Gracias por estar siempre, doña Rosa. Por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Eso es lo que hace la familia de Dios. Nos sostenemos mutuamente. Esa noche, cuando todos se fueron y la iglesia quedó en silencio, Mateo y Valeria se quedaron solos bajo las estrellas en el pequeño jardín. Sofía dormía profundamente en casa de Rosa. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, rodeándola con su brazo. En todo el camino recorrido. En cómo Dios tomó mi historia rota y la convirtió en algo hermoso. Como Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mateo sonrió. Incluso el dolor más profundo puede tener propósito en las manos de Dios. Sí. Y ahora entiendo que todo lo que viví, por doloroso que fue, me preparó para valorar esto. Para valorarte. Para valorar la paz. Pasaron los años transformando completamente sus vidas. Valeria se convirtió en una líder de mujeres en la iglesia, ayudando a otras que vivían situaciones de violencia doméstica. Compartía su testimonio con valentía, ofreciendo esperanza a quienes se sentían atrapadas sin salida. La iglesia creció lentamente pero con solidez. No se hicieron ricos ni famosos. Pero construyeron algo más valioso, una comunidad genuina donde las personas encontraban refugio, sanación y propósito. Sofía creció como una adolescente equilibrada y feliz. Estudiaba con dedicación, soñaba con ser maestra, y mantenía una relación cercana con Mateo, a quien ahora llamaba papá con naturalidad. Una tarde, cuando Sofía tenía 15 años, le preguntó a Valeria: «Mamá, ¿alguna vez extrañas a mi papá biológico?». Valeria sopesó cuidadosamente su respuesta. «Extraño la idea de lo que pudo haber sido si él hubiera elegido diferente. Pero no extraño el dolor. Y estoy en paz sabiendo que al final, él buscó a Dios. Eso es lo único que realmente importa. ¿Crees que está en el cielo? Solo Dios conoce los corazones, hija. Pero sí sé que la misericordia de Dios es más grande de lo que podemos imaginar.
Y eso me da esperanza. Sofía abrazó a su madre con fuerza. Gracias por ser valiente. Por sacarnos de ahí. Por darnos esta vida. No fui yo sola, mi amor. Fue Dios trabajando a través de personas como Mateo, como Rosa, como toda esta comunidad. Nosotros somos parte de algo más grande. Años después, cuando Valeria tenía 50 años, escribió un libro contando su historia completa. No para hacerse famosa ni para ganar dinero. Lo hizo para dar esperanza a millones de mujeres que vivían atrapadas como ella había estado. El libro se tituló La luz en la tormenta y tocó corazones en todo el país. Valeria recibió miles de cartas de mujeres agradeciendo por compartir su historia. Muchas encontraron el valor para salir de relaciones destructivas. Otras redescubrieron su fe perdida. Mateo siguió siendo pastor de la misma iglesia humilde hasta sus últimos días. Nunca buscó congregaciones más grandes ni mayores recursos. Encontró su propósito en servir fielmente a su pequeña comunidad con amor incondicional. En sus últimos años, sentado en el jardín de la iglesia que había sido testigo de tantas batallas y victorias, Mateo reflexionaba con Valeria sobre todo lo vivido. ¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia?, preguntó él con voz suave. ¿Qué?, respondió ella, tomando su mano arrugada. Que Dios usó el momento más oscuro de tu vida para escribir la historia más luminosa. Usó mi dolor por perder a mi familia para prepararme para encontrarte. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Absolutamente nada. Valeria sonrió con lágrimas en los ojos. Como José le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Exactamente. Esa es nuestra historia. Consejo final, enseñanza de vida. La historia de Valeria y Mateo nos enseña verdades profundas sobre la fe, el amor y la redención que todos necesitamos escuchar. Primero, nunca es tarde para comenzar de nuevo. No importa cuán oscuro sea tu pasado, cuántos errores hayas cometido, o cuánto dolor hayas sufrido. Dios se especializa en nuevos comienzos. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segundo, el amor verdadero nunca lastima. Si estás en una relación donde hay violencia, abuso o control, eso no es amor. Dios nunca diseñó que sus hijos vivieran con miedo. Tienes dignidad. Tienes valor. Y mereces respeto. Tercero, la fe no es ausencia de problemas. Es confiar en Dios en medio de los problemas. Valeria enfrentó amenazas, pobreza, miedo constante. Pero siguió creyendo. Y Dios honró esa fe. Cuarto, Dios usa personas para realizar sus milagros. Mateo fue instrumento de Dios. Rosa fue instrumento de Dios. Don Emilio fue instrumento de Dios. Tal vez tú seas el instrumento que alguien necesita hoy. Quinto, el orgullo destruye, la humildad construye. Rodrigo lo tenía todo materialmente pero lo perdió por su arrogancia. Mateo tenía poco materialmente pero lo ganó todo por su humildad. Y finalmente, nunca es tarde para arrepentirse mientras haya vida. Incluso Rodrigo, en sus últimos momentos, buscó a Dios. La misericordia divina no tiene límites para quien genuinamente se arrepiente. Como dice Proverbios 3, 5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hoy estás pasando por una tormenta, recuerda, Dios es la luz que nunca se apaga. Confía en Él. Busca ayuda. No estás solo. Y tu historia puede tener un final hermoso si te atreves a dar el primer paso de fe. Que esta historia inspire tu corazón a creer nuevamente, a amar verdaderamente y a vivir con propósito eterno.